Durante 40 años mi abuela pensó que la habían abandonado, pero la verdad fue peor. Tenía 19 años cuando lo conocí. Ciro llegó al pueblo en un camión con otros obreros, contratados para trabajar en una carretera que, según decían, iba a conectar la zona con la ciudad principal. Él era técnico en obras civiles y se encargaba de medir terreno, revisar materiales y coordinar a las cuadrillas. Se hospedaba en una casa que alquilaban entre varios trabajadores, a unas 3 cuadras de la tienda donde yo ayudaba cada día, desde que amanecía hasta que cerrábamos. La primera vez que entró pidió una libreta, un lápiz y una panela. Pagó exacto, sin decir nada más, y se fue. Al día siguiente volvió, esta vez por café y azúcar. A la tercera, ya preguntó mi nombre. Después empezó a pasar seguido, siempre con alguna excusa, un encargo nuevo, una compra pendiente, pero se quedaba más tiempo del necesario. En menos de un mes ya no solo venía a la tienda, también llegaba algunas tardes a la casa, se sentaba con mis papás en la sala y hablaba de su trabajo, de los lugares donde había estado y de lo que quería hacer más adelante. A las pocas semanas ya era evidente para todos que estábamos juntos. No había gestos exagerados, pero él me recogía después de cerrar la tienda, caminábamos por el parque, nos sentábamos en la banca frente a la iglesia y ahí nos quedábamos hablando hasta que pasaba el sereno. Más de una vez se quedó en el marco de la puerta, despidiéndose en voz baja, mientras mi mamá observaba desde adentro. Duramos así varios meses, hasta que la obra terminó. Un viernes desmontaron maquinaria, el sábado empezaron a cargar los camiones, y el domingo ya casi no quedaba nadie. Ese mismo día, Ciro llegó a la casa con una maleta pequeña. Habló con mis padres en la sala. Les explicó que lo trasladaban a una ciudad más grande, donde había conseguido un puesto mejor en una constructora que levantaba varios edificios. Dijo que allá ganaría más, que podía ahorrar, y que su intención era volver por mí cuando tuviera algo estable. Ese día, antes de irse, nos quedamos solos un rato en la parte de atrás de la casa. Me explicó cómo funcionaba el correo, me dio la dirección donde debía escribirle, y me pidió que nunca dejara de responderle. Me repitió varias veces que iba a volver. Anotó su nombre completo y la dirección de la obra en una hoja que me dejó guardada. Se fue en el bus que pasaba a las 5 de la mañana. Yo lo vi alejarse desde la esquina, hasta que el bus se perdió detrás de la curva. La primera carta llegó exactamente 12 días después. El cartero la trajo hasta la tienda. Era una hoja larga, escrita por ambos lados, con su letra apretada y limpia, como si hubiera cuidado cada palabra. Me contaba que el viaje había durado casi 10 horas, que la ciudad era inmensa y que trabajaba desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Decía que dormía en una pieza compartida con 2 compañeros, que el trabajo era pesado, pero mejor pagado. Me pidió que le contara todo lo que pasaba en el pueblo y terminó diciéndome que pensaba en mí todos los días. Un mes después llegó la segunda carta. En esa hablaba más de números que de paisajes. Me contó cuánto estaba ganando, cuánto ahorraba y cuánto calculaba que necesitaría para regresar y hacer las cosas bien. También me dijo que había hablado con un ingeniero de la empresa sobre la posibilidad de quedarse fijo, y que si eso se daba, en menos de un año volvería con una propuesta seria. Me pidió que no escuchara comentarios ni chismes, que confiara en lo que habíamos prometido antes de su partida. La tercera carta tardó más en llegar. Fue la última. En ella me decía que lo habían trasladado a una obra más grande, dentro de la misma ciudad, y que el ritmo de trabajo era más exigente pero que estaba aprendiendo mucho. Me aseguró que no me estaba dejando, que todo lo que hacía era para poder volver por mí en mejores condiciones. Terminó la carta con una frase que se me quedó grabada para siempre. No te estoy dejando, te estoy construyendo un lugar a donde volver. Después de eso, no llegó nada más. Cada semana iba al correo a preguntar. El cartero ya me conocía, me saludaba con cierta tristeza y repetía que ese día no había nada. Esperaba los lunes y los jueves, los días en que llegaban más cartas. Pero ninguna más apareció. Con el tiempo empezaron los comentarios. Que seguro había conocido a otra en la ciudad, que allá la vida era distinta, que no iba a volver. Dejé de responder, simplemente escuchaba y seguía ayudando en la tienda. Pero guardé las 3 cartas en una caja de lata que tenía en mi cuarto, dobladas,
en el mismo orden en que llegaron. Los meses se hicieron años. Yo seguí con mi vida, aunque nunca volví a hablar de Ciro en voz alta. Me casé, tuve hijos, y entre las rutinas y los días que se repetían, aprendí a poner distancia entre lo que pasó y lo que se quedó pendiente. Pero nunca tiré las cartas. Permanecieron en su caja, guardadas en el mismo rincón del armario, con las esquinas amarillas de tanto tiempo. Pasaron 40 años. Una tarde, durante una reunión en el pueblo, alguien mencionó las viejas obras de carretera y, sin pensarlo, dije su nombre. Ciro, como si todavía pudiera escucharlo. Uno de los hombres que estaba allí levantó la cabeza y me preguntó de dónde lo conocía. Le conté todo mientras los demás asentían, reconociendo los lugares y fechas que mencionaba. El hombre se quedó callado un momento, y luego, con una voz más seria, dijo que Ciro no se había ido con nadie. Me explicó que, después de aquella última carta, lo trasladaron a una obra en la que levantaban una estructura de varios pisos. Un día, hubo un fallo en uno de los andamios y Ciro cayó desde varios metros de altura. Lo llevaron al hospital, pero no sobrevivió. Dijo que recordaba perfectamente la fecha, porque coincidía con el cumpleaños de su encargado. Apenas unas semanas después de haber escrito aquella tercera carta. También aseguró que Ciro hablaba mucho de mí durante los descansos, que guardaba mis cartas, y que siempre decía que apenas tuviera lo suficiente, volvería al pueblo. Esa noche, al volver a casa, fui directo al armario. Busqué la caja de lata, la abrí y saqué las cartas. Revisé las fechas una por una, y todo coincidía con lo que aquel hombre me había contado. Me quedé sentada largo rato, con las manos temblando sin poder soltar los papeles. Entendí, por fin, lo que había pasado. Ciro sí cumplió su palabra de volver por mí, solo que no tuvo tiempo. Después hablé con mis padres. Fue entonces cuando me confirmaron lo que yo ya intuía. Alguien del pueblo, que también trabajaba en esa zona, les había contado lo sucedido poco después del accidente. Ellos decidieron no decirme nada. Prefirieron que pensara que Ciro me había dejado antes que cargar con una pérdida tan dura. Durante 40 años, creí que me habían abandonado. No sé cómo describir lo que sentía al saber la verdad. Era como si todo ese silencio se hubiera roto de pronto. Los días que esperé, las veces que revisé el correo, las cartas guardadas como un recuerdo de lo que nunca volvió. A veces pienso que la vida quiso protegerme del dolor en ese momento, aunque me lo cobró con muchos años de vacío. Porque, al final, Ciro sí estaba construyendo un lugar a donde volver, solo que ese lugar no fue en esta vida.